Hola amigos, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecerles a cada uno de ustedes por hacer parte de este proyecto de Escuela Ambiental GIS. Cada vez somos más suscriptores y esto motiva a seguir trabajando fuertemente para entregarles un contenido de calidad que les ayude a potenciar su profesión y por supuesto aprender el uso de los sistemas de información geográfica y aplicarlo a diferentes campos de acción en el tema ambiental. Como les comenté en la clase pasada, estábamos hablando sobre una introducción a los sistemas de información geográfica. En esta oportunidad vamos a abordar las fuentes de datos espaciales, tanto primarias como secundarias, para que ustedes las conozcan y tengan una referencia de dónde obtener datos de calidad y utilizarlos en sus proyectos. Por otro lado, quiero comentarles que al finalizar este video, en la descripción van a encontrar un link que los va a dirigir especialmente a una encuesta que me va a permitir saber cuál es su nivel de conocimiento con respecto al uso de los SIG y cuáles son sus temas de interés. De esta manera puedo desarrollar contenido que les ayude directamente a ustedes. Entramos a los tipos de datos espaciales. Es muy importante que tengan en cuenta que a nivel mundial existen dos formatos muy reconocidos. El formato vectorial, que en este caso define objetos geométricos a través de puntos, líneas y polígonos mediante la codificación explícita de sus coordenadas. Esto quiere decir que cada punto en el espacio tiene una coordenada X y si lo asociamos a la altura tendría una coordenada Z. Datos puntuales nos permiten ilustrar elementos que existen o ocurren en una localización individual o concreta. Pueden ser rasgos puntuales del terreno, por ejemplo, la localización de estaciones meteorológicas, individuos sembrados o puntos específicos de monitoreo de calidad del aire, calidad del agua o calidad del suelo. Por otro lado, los datos lineales son fenómenos que tienen una extensión en una sola dirección, es decir, que son datos unidimensionales. Ejemplo, el trazado de una falla geológica o la ruta de migración de una especie de ave, algunos límites de cursos de agua, etc. Los polígonos son datos zonales o de área. Estos fenómenos de esta categoría tienen una extensión en dos direcciones, es decir, son bidimensionales. Por ejemplo, la delimitación de tipos de climas, áreas erosionadas, tipos de geoformas, tipos de suelos, coberturas, entre otras características del territorio que se pueden representar a partir de este tipo de geometrías de polígono. Y por último, el formato raster es utilizado especialmente para analizar variables continuas y resulta especialmente útil para desarrollar estudios de fenómenos que sufren importantes variaciones en el espacio, por ejemplo, la precipitación, la elevación, modelos medioambientales, la temperatura, entre otros fenómenos. Una capa raster es una matriz bidimensional en la que cada unidad mínima de información es un píxel con coordenadas, al igual que en el formato vectorial. Cada píxel tendrá un valor determinado que se conoce como el nivel digital, que estará representado por un nivel de gris en pantalla. Sin embargo, las imágenes a color RGB están compuestas por tres matrices, una para el color rojo, otra para el color verde y otra para el color azul. El almacenamiento de esta imagen se triplica en espacio, puesto que cada matriz tiene sus propios niveles digitales. Si utilizamos, por ejemplo, una imagen multiespectral que se obtiene a partir del satélite de Landsat o Sentinel, ya no vamos a tener simplemente tres niveles digitales de información, sino que en cada píxel va a contener 7 u 8 dependiendo de las bandas espectrales del satélite. Y para finalizar con este masterclass, hablaré sobre las fuentes de información espacial y quiero que presten mucha atención porque son las principales que se utilizan para obtener datos para luego procesarlos en un SIG y por lo tanto obtener información valiosa para la toma de decisiones. La primera fuente de información es la teledetección satelital. Hoy en día es muy popular capturar datos primarios a partir de satélites,
porque nos permite obtener medidas de las propiedades físicas, químicas y biológicas del objeto sin contacto directo. El ejemplo que tengo en pantalla es el satélite de la Agencia Espacial Europea Sentinel-2, que obtiene información a lo largo del mundo en diferentes bandas espectrales, como el infrarrojo, cercano, lejano, entre otros, que nos brindan información que no podríamos obtener sin el uso de estas herramientas. Se utilizan frecuentemente, por ejemplo, para el monitoreo de la deforestación, para la calidad del agua, la floración de blooms algares a lo largo de las costas marinas o la degradación de los ecosistemas de humedal continentales. Luego hablaré específicamente de la teledetección satelital, cuáles son los satélites, de dónde obtenemos la información, cuáles son sus características, para que ustedes aprendan a utilizarlos dependiendo del contexto en el que estén desarrollando su proyecto. La segunda fuente de información son las fotografías aéreas, que se conoce como la fotogrametría, que es una técnica que se utiliza para obtener las medidas geométricas de la superficie a partir de la toma de imágenes aéreas con un dron o con una aeronave a bordo de un piloto. En este caso podemos observar el ejemplo del levantamiento fotogramétrico. Ahí podemos evidenciar una serie de fotografías a lo largo de un plan de vuelo que se programa previamente antes de ejecutar nuestra misión, y cada fotografía tiene una coordenada X, Y y Z en el espacio. La podemos reconstruir de modo que podamos obtener diferentes capas de información, tanto vectorial como raster. Las curvas de nivel, los modelos digital de elevación, las nubes de puntos, que son las que ustedes pueden evidenciar en pantalla, y tener una representación tridimensional de alta resolución del lugar en donde queremos obtener la información. Esto nos permite, por ejemplo, realizar análisis de corredores ecológicos para la biodiversidad, áreas de conservación, zonificación ambiental, entre otras. Es fundamental tener en cuenta que esta técnica hoy en día es cada vez más utilizada, e incluso los drones ya no solamente tienen a bordo una cámara fotográfica que tome en RGB, o sea, en el rango visible, sino que además también pueden utilizar cámaras multiespectrales para poder hacer de forma más detallada lo que hace un satélite. En tercer lugar, el levantamiento de información en campo, y es fundamental tener en cuenta que es una de las fuentes principales primarias de obtención de datos, al igual que el levantamiento topográfico. Acá se utiliza un GPS, que es de posicionamiento global, para poder georreferenciar dichos puntos asociados a unos atributos que nosotros estamos obteniendo en campo. La cuarta fuente de información son los geoportales y visores geográficos, en este caso de Colombia, y es una fuente de datos secundaria, ya que otro analista ha obtenido esa información previamente y la ha publicado en una base de datos, y que nosotros vamos a descargar y a utilizar en nuestro SIG. Deben hacerse una serie de procedimientos para poder nosotros garantizar que los datos que vamos a utilizar son de calidad. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que para un proyecto ambiental, de estudio de impacto ambiental o de plan de manejo, se requiere una línea base, y esa línea base normalmente se obtiene a partir de esa consulta de información que tiene el municipio o el departamento, o a nivel local o a nivel nacional, y que esos datos se encuentran en las diferentes instituciones ambientales o sociales que trabajan en dicho lugar. Por lo tanto, aprender a consultar estas bases de datos y a obtener esa información es una tarea fundamental para cualquier profesional. Y por último, el procesamiento geoespacial, que en este caso hablamos propiamente del análisis espacial con SIG. Y es muy interesante porque a partir de diferentes capas de información que se entrelazan entre sí, podemos obtener nueva información que va a servir para la toma de decisiones. Un ejemplo de ello es el análisis multicriterio, en el que queremos ubicar de forma adecuada un relleno sanitario. Por lo tanto, tenemos capas de usos del suelo, topografía, población, fuentes hídricas, entre otras, para poder darle un peso ponderado, y luego que el sistema de información geográfica nos arroje dichas áreas que cumplen con esos criterios para poder nosotros construir de manera adecuada un relleno sanitario. Es un ejemplo de los muchos que se pueden aplicar. Y para resumir lo anterior, en esta tabla tenemos los datos primarios y secundarios, tanto en formato raster como en vectorial, para que ustedes tengan un resumen de cuáles son estas fuentes de datos principales y que las puedan aplicar en sus proyectos SIG.